Al contrario, bueno, pues hablábamos ya de el círculo cercano a los Chapitos, el Nini, otras personas que incluso ya fueron llevadas a Estados Unidos, y ahora el Perris, creo que es uno de los pocos hombres que quedaban de confianza para los hijos del Chapo Guzmán, José Luis. Fíjate que sí y no, Azucena, porque dentro, digamos que de la estructura criminal de los Chapitos, sí fungió como este hombre de la mayor confianza, sobre todo de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, pero en meses recientes, con esta guerra de más de 250, casi 300 días en Sinaloa, vimos que él fue el principal operador traidor eh, que entregó a varios de sus miembros más cercanos, ¿no? Es decir, la Perris fue un personaje turbio, es un personaje que al final también estuvo involucrado en el secuestro del Mayo Zambada y vemos que su final pues fue fatídico en este operativo que hacen elementos de las Fuerzas Armadas, Azucena. Es decir, la Perris estaba en esta célula de los Chapitos, pero estaría más bien cercano al Chapito que entregó al Mayo. Sí, claro. Recordemos que el caso de Ujú. Jorge Humberto Figueroa Benítez Lapierre, el 27, es un hombre pues que desde muy temprana edad empezó en la decisión del cártel de Sinaloa, pero en la facción de los Damasos, liderada en ese momento por Damaso López Núñez, el licenciado. Y cuando esta se desarticula, Azucena, en mayo de 2017, con esta entrega voluntaria del mini licenciado que había heredado este grupo de su padre, el licenciado, la Perris Ujú. decide enlistarse a los Chapitos, que estaban enemistados con López Serrano, y de ahí, digamos que él habría sido el principal encargado de apropiarse de la red de extorsión de las máquinas, estas tragamonedas o jugadas en parte de Culiacán, también de Ujú. dotar de armas, ¿no? De secuestrar personas. Era un tipo realmente estratégico, pero a la vez violento, y también recordemos que este fue un personaje que participó y lo vieron disparando las autoridades armas pues de alto calibre, de calibre 50, contra Sí, elementos de la Marina en el denominado Culiacanazo, el primero, en el año 2019. Entonces así no era un es. personaje improvisado, es un personaje bastante interesante y que su buena estrella pues se apagó precisamente este 23 de mayo cuando pues lo abaten en una casa muy humilde en Abolato, y las imágenes son cruentas porque vemos a este hombre literal tendido en la cama con disparos de arma de fuego en el rostro. Fíjate, es importante esto que mencionas, José Luis, porque pues se rompe el mito, ¿no? Se rompe el mito del narcotraficante en una residencia súper lujosa, custodiado, rodeado de lujos, automóviles, etcétera. En el momento final o en el momento en que las autoridades empiezan a acercar a este o a cualquier otro personaje, viven en condiciones realmente pues deplorables, ¿no? Él vivía en una casita, pues bastante mal amueblada, en un lugar en que no te imaginarías, una recámara que básicamente tenía un colchón, el fusil, es decir, un solo lujo no lo tenía ahí. No tenía, trataba de pasar desapercibido en esta zona, pues sí, de gran afluencia, pero entre paredes desgastadas por los años, Azucena, en esta ciudad de Ujú. Nabolato. Al final, pues él sabía que al haber participado en la logística por el secuestro del Mayo Zambada, pues que sus horas, sus días estaban prácticamente contados. Recordar nada más a la audiencia que este hombre, el 27, como también lo apodan, era buscado en su Ujú. momento por la DEA y ofrecían hasta $1 millón de recompensa. Y además, esto que mencionas es bien importante, ¿no? Se rompe el mito de un hombre que en algún momento lo tuvo todo y al final, como todos los criminales, terminan por perder Así es. absolutamente cada uno de sus lujos. A mí le doy una lectura bastante interesante a este caso, porque por ahí en redes sociales está circulando una frecuencia de radio, la última que tuvo el 27 o la Perris con sus allegados, y lo dejaron a la deriva, Susana. ¿Esto qué te da a entender? Que muchos de los grupos que estaban apoyando a los Chapitos ahora están del lado contrario, es decir, con la melliza a cargo de Ismael Zambás y Kairos Almaito Flaco, y con Ujú. tal de salvaguardar su vida, están dejando a su suerte a sus principales líderes. Así ocurrió con la Perris, su equipo de escoltas lo abandonó y él gritaba a través de la frecuencia de radio
que pues lo fueran a rescatar, que lo apoyaran con armas, y pues ¿Ah, simplemente ellos sí? no se presentaron. Entonces, esa grabación, Wow. ojalá podamos, si no la tienes ahí a la mano, yo te la puedo difundir a través de mis Sí, redes sociales. pásamela, por favor, y ahorita que regresemos del corte la transmitimos. O sea, él pedía ayuda. ¿Te acuerdas que contamos que Iván Archibaldo, por ejemplo, también había sido cercado allá por febrero? Había sido Correcto. cercado. Él pide ayuda al guano, a su primo, ¿cierto? Al gabacho. Al gabacho. Al gabacho, Pide ajá. ayuda e inmediatamente le mandan refuerzos para el final del túnel de donde él sale. Al final del túnel ya lo estaban esperando en camionetas blindadas, escoltas, etcétera, y se lo llevaron y lo salvaron. Bueno, a la Perris lo dejaron solo. Lo dejaron solo, y yo creo que lo dejan solo porque era parte de este grupo de hombres que ya querían desertar, que habían estado tratando de buscar un acuerdo con el gobierno de México y Estados Unidos y no lo lograron. Y la Perris, insisto, Bien. si hubieran A tenido ver, que aguántame poner y Variedad de laptops HP o Asus a 6,490 pesos. Bueno, pues son las 7:47. Gracias a José Luis Montenegro, que se mantiene en la línea. José Luis, hablábamos pues de este operativo de la Perris, en donde me dices, pues él pidió ayuda a través de la frecuencia de radio y pues nadie acudió a apoyarle, ¿no? Nadie acude, Azucena, al llamado. Mencionabas muy bien el caso diferente, ¿no?, de Iván Archibaldo cuando escapa de este túnel que dimos aquí la primicia en febrero, la exclusiva, y lo rescata el gabacho, su primo, hijo del guano. Pero en el caso de la Perris, no. La Perris ya tenía, parece que sus días contados, y la lectura que yo le doy también es que muy probablemente, y esto se sabrá con el paso de los días, es muy probable que también integrantes de la Malliza hayan revelado al gobierno de México la ubicación de este hombre. Es muy fortuito que lo hayan encontrado en una Sí. casa solo, que sus escoltas lo hayan abandonado Ujú. y que después le den un tiro de gracia. Y te iba a comentar antes del corte que este hombre, si tuviera que dar o se hubiera referido como una especie de currículum, ¿no?, para convencer a otros grupos rivales de su capacidad criminal, recordar que él brindó información, la Perris, de los comandos de José Ángel Cano Insunza, el Güero, Kevin Gil Acosta, el 200, Mauro Alejandro Núñez Ojeda, mejor conocido como el Jando, Rogelio Reynoso, el Gato, Horacio Félix Loaiz, el H, y Juan Manuel Bernán Hernández, el Drácula, y Hernán Domingo Ojeda, el Meromero. Todos ellos fueron, digamos que puestos por la Perris para que fueran desarticulados, o al menos para que perdieran a su líder y con el tiempo disminuyeran sus operaciones criminales. El caso de la Perris es muy sintomático, Azucena, porque es en verdad un traidor, así con todas las letras, un traidor por antonomasia del cártel, que como dice el escritor italiano Roberto Saviano, cuando tú traicionas a la organización, si huyes, siempre estarás en esa lista, ¿no? Nada podrá borrar tu nombre y estarás, como dice, jodido para siempre. Así quedó la Perris. Así quedó la Perris. A ver, déjame poner este audio, a ver si es este al que te refieres, José Luis, de la petición de auxilio de la Perris a sus compañeros que le dejaron solo. A ver, José Luis dice que ayuda para el 27. ¿Qué es lo que dice? El audio dice Bueno, creo ayuda para el... Ajá. Ajá, el audio, Ajá. entre otras cosas, dice una serie de groserías. Dice, ayuda, estoy aquí a la vuelta, vengan, no que muy fregones, ¿no?, para enfrentarse, vengan, ayuden. Entonces él dice que está a la vuelta de la esquina, ¿no?, su casa. Entonces nunca llegan los elementos que lo están custodiando y lo dejan, insisto, a su suerte. Cuando él trata de repeler las agresiones, pues es simplemente abatido con armas de alto calibre, y bueno, pues quedó sin playera, quedó abatido en su cama, rodeado pues de muy pocos lujos, en una vivienda muy modesta, Sí. y bueno, con un tiro parecería hasta de gracia, ¿no?, entre el ojo, la nariz, y bueno, las imágenes son muy cruentas, Azucena. Recuerda un poco a Arturo Beltrán, ¿no? El caso de Arturo Beltrán es muy acuerdas? interesante, sí, pero en el caso de los militares tuvieron la osadía de ponerle inclusive dólares en su Billetes, cinturón, claro. ajá, y lo dejaron en Ajá. una especie de, pues, de revanchismo, ¿no? Y de dar un mensaje a los capos de que Sí, el de gobierno no se iba a dejar. exhibición, en ropa interior, etcétera. Bueno, pues José Luis, eres muy amable siempre por darnos este contexto, esta información tan importante. Te lo agradezco mucho. Un abrazo y ojalá que podamos platicar en la semana.
Claro que sí, te abrazo, Susana, y disculpa por la señal, por ahí les debo el audio, y bueno, si te conectan ahí a través de mis redes sociales, lo comparto en un ratito más. Perfecto, lo ponemos en un ratito. Gracias.